ya tenemos lo que es la historia, lo que son los personajes, y ahora Amadeo nos va a contar, porque tiene un libro que está llamado Renaissance, que se va a currar la documentación exagerada, y os va a dar consejos y cómo tiene que hacerse el tema de la documentación, que es una de las más difíciles para cualquier novela, cualquier juego, cualquier... Amadeo. Bueno, a mí no me resulta difícil documentarme. Es más, a mí me ha ayudado mucho cuando necesitaba saber las medidas que se usaban en el siglo XV, del peso, de cómo se vendía la harina, si se vendía por arrobas, por quintales, todo. Me ayudaba, por ejemplo, a crear una escena de un personaje que va a comprar la harina, o es el hornero que tiene que llevar cierta cantidad de harina. Igual con los almas siempre aprovechaba un poquito todo ese proceso de documentación. A medida que iba leyendo, me iba informando de cómo eran las cosas, me iban surgiendo más personajes, más ideas, más escenas. Me resultaba fácil de hacer. Entonces, solo os digo que os preguntéis ese tipo de cosas. Si vais a ambientar en el mundo medieval, por ejemplo, pues no sé, de Zaragoza a Barcelona pueden haber 500 kilómetros. Habrá 300 leguas, o 200 millas, o 780 varas. Tenéis que informaros y tenéis que meteros ahí. Lo mismo, en general, si hay escenas bélicas, debéis saber las armas que se llevaban, las armaduras, en fin. A mí todo eso me ha ayudado lo mismo a crear y a desarrollar más capítulos y más cosas. No me ha resultado difícil en absoluto, al contrario, no ha sido. ¿Y hasta qué punto el proceso de la documentación, ¿cuánto dirías que más o menos? Tienes que hacer capítulos. Sé que depende un poco de la historia, pero ¿cuánto dirías que te suele tardar hacer la parte de la documentación? Es que, yo digo, no he buscado documentación a medida que me hacía falta, ¿vale? Entonces sigo escribiendo y cuando, por ejemplo, los personajes huyen de su casa y necesitan ir a otra ciudad, ostras, no puedo poner kilómetros, es el sistema del siglo XIX, necesito buscar, a partir de ahí vas buscando. Sí que es verdad, a lo mejor, que cuando tienes la idea general de la historia y empiezas a trabajar en ella, tienes que leer, porque necesitas crearte el mundo como era, darte una visión del mundo como era, para poder empezar a escribir sobre él. Yo diría un 20% más o menos de la trama. De todas formas, por ejemplo, yo para empezar a escribir el mío fueron 2 años de estudio de distintas materias. Otros no, pero porque el mío era muy técnico. Pero sin embargo, por ejemplo, Amadeo lo dice así, tal, pero cuando tú lees sus libros, incluso el ala es de la época, se corresponde con la época. Luego ves en otros libros en los que, tú coges a Alejandro Magno, que era con 14 años, ya ganando sus cuantas batallas, que luego viene el libro de la época y un joven de 25 años, de 25 años ya estaba harto a batallas, o si no estaba muerto ya era un viejo. Entonces, claro, tienes que documentarte ahí. Otra cosa es que te hayas inventado, por ejemplo, un elfo. No sabes si, claro, 5.000 años a lo mejor era un chaval. Pero es muy importante. Bueno, yo para mí lo que más grave es importante, que tienes 16 años. Sí. ¿Vale? Aquí eres un adolescente. En el siglo XXI eres un adolescente. Con 16 años, en el siglo XV, posiblemente tendrías 3, 4 hijos, 2 hubiesen muerto de viruela o de cualquier enfermedad infecciosa. Tú serías una adulta, vamos, más que curtida en la vida, pensando que a lo mejor a los 30 años cogías tú la viruela y morías. La vida era mucho más rápida, ¿entiendes? Entonces sí es importante ponerte en el pensamiento de la gente que vivió en aquel tiempo. De los trabajos, ¿cómo se suele tardar en documentarse? Porque más el mundo psicológico, a lo mejor, de cómo va a ser el personaje, o más del mundo, de en general, qué es lo que más diría que cómo se ha tratado a vosotros. Que no te he oído bien. Por ejemplo, si tú creas un personaje que represente, pues no sé, que tenga algún síndrome de algo,
o el mundo, si vaya, ¿qué es lo que más se suele tardar de documentarse? Mira, por ejemplo, yo puedo hablar sobre eso, que ahora en el proyecto que estoy metido, tengo una serie de personajes que están encerrados en un manicomio en convivencia con enfermos mentales. Toma spoiler. Aquí tengo unos exponentes, ¿no? A ver, esto ocurre, por ejemplo, la psicología que hay ahora no es la misma, la psiquiatría, perdón, no es la misma que había a principios del siglo XX. Tengo que leer tratados médicos de la psiquiatría, incluso había un psiquiatra militar, no sé si te suena el apellido Vallejo Nájera. Bueno, era un psiquiatra militar, era bastante mala persona, vamos a decir. Dirigía campos de concentración al terminar la guerra civil y escribió sobre bastante psicología por las técnicas de la época. Pues me he podido tirar a lo mejor un mes o dos leyendo tratados de psicología. Los informes que hacía en el archivo de la Diputación de Toledo que se conservan. El estilo de vida de un manicomio, de cómo vivían hacinados los propios enfermos. Puedes documentarte hasta donde quieras, que eso no tiene fin, pero sí que hay que saber dónde parar, claro. ¿Y la documentación la sueles buscar más en páginas web o prefieres material? Sí. Hay de todo, hay mucho publicado, afortunadamente. Cuanto más cerca en el tiempo hay más publicado, evidentemente, y más cerca la tecnología de ahora. Pero también hay muchos recursos públicos que se pueden consultar, páginas web de universidades donde la gente cuelga sus tesis doctorales. Eso es un material buenísimo para documentar cualquier actividad. Puedes tener los archivos de las diputaciones, que hay, bueno, algunos están incompletos por el tema de incendios, guerras civiles. Tienes el archivo general, que está en Alcalá de Henares, que se puede acceder a la documentación que está digitalizada. El archivo general están intentando digitalizar toda la documentación que hay histórica, pues desde la época de los romanos tiene que haber alguna. De hecho, ahí en esa ciudad está el Museo Arqueológico Regional, que también puede dar, si quieres ambientar algo sobre la época romana, pues también puedes ver allí, en Mérida, por ejemplo, que hay museos temáticos. Depende de la historia que quieras contar, tendrás que ir a una u otra fuente. Yo te recomiendo que si puedes con algún profesional, es decir, porque yo me encuentro en libros de abogados, de juicios o con la policía, y la verdad es que son auténticas cagadas, porque la gente se informa a través de una serie, una película o tal, y eso no se corresponde. Con lo cual, eso no te merece la pena. De la misma manera, pues si yo voy a hablar de manicomios o de medicina o lo que sea, procuro contactar con algún médico, algún cirujano, algún psicólogo, un psiquiatra, de alguna manera, porque te van a dar lo que es la realidad. Por ejemplo, aquí en España, en la sala de interrogatorio, muy pocas, y yo lo he visto todavía ninguna en 20 años, tienen el cristalito, el famoso cristalito que es del espejo y tal. Entonces, si lo vas a ambientar en Estados Unidos, para que eso. Acabas de estropear una escena de mi mira, pues menos mal, porque es que o lo tenía que preguntar. claro, luego lo ves y entonces, o cómo se desarrollan los juicios, no tiene nada que ver, no te levantas, vas de esa manera. Eso del protesto, señoría, eso no ocurre en España, los juicios de verdad. Claro, entonces esas cosas. No, te lo digo a raíz de no solamente buscar la documentación, sino que muchas veces el profesional que te puedas encontrar te lo va a explicar con 2 palabras, mucho mejor, mucho más real, y te va a salir una novela, una historia, un cómico que tú quieras, o cojonudo. De hecho, suelen decir que la buena documentación es la que menos se nota, en donde no llama la atención. Sí, puedes estar muy documentada, pero el lector, el público, el espectador lo va a ver como que fluye de forma natural, no vas a saturar a datos. Es que me acaba de estropear un capítulo entero. ¿Y tú, Monse, tú quieres decir nada? A ver, yo documentarme, la verdad es que pierdo bastante tiempo buscando información sobre muebles y cosas a veces bastante peregrinas que además
no aparece nada más que en una escena que dices, podría quitar eso, pero no, porque entonces ya no sería la misma escena, o sea, que tengo que saber cómo era, ¿no? Pero a ver, la verdad es que yo estoy en un género que tampoco necesita mucha documentación. Sí que toda la base mitológica, mágica, tradicional existe, pero ya la conocía. Entonces, busco algo concreto en un momento dado, pero realmente documentarme mucho no me documento. Sí que bueno, busco ubicaciones, busco... Eso sí, pero... Ya, pero lo hago los domingos como... Entonces, para mí es irme de paseo. Pero sí que hay bastante tiempo y además te lleva un poquito a eso, ¿no? Tú empiezas a buscar en Google información sobre cualquier cosa, ¿no? Pues yo qué sé, cómo eran las mesas labradas del siglo XV. Y empiezan a salirte cosas y más cosas, y una cosa te lleva a la otra, y la otra te lleva a la otra, y la otra te lleva a la otra, y cuando te das cuenta, son las 12 de la noche, no has cenado, mañana tienes que madrugar, pero no lo puedes dejar porque ahora que ya lo tienes que escribirlo. Entonces, sí, lo que pasa que es eso, tú quieres saber, preguntabas al principio cuánto tiempo pasas documentándote, es que realmente yo creo que no lo sabemos ninguno porque es que nadie lo mide. Lo que sí hay que tener cuidado cuando busques la documentación, no todo lo que encuentras en internet es cierto. O sea, te cuentan una historia, te das a Wikipedia y ahí te dicen algo, pero realmente si te das algo más profundo hay muchos errores. Lo que han dicho entre los compañeros es importante que la documentación esté en libros que realmente sean fieles a lo que ocurrió o a las características que estés buscando. No lo primero que te encuentres, tienes que mirar bastante.